Buenas tardes, la clase pasada habíamos dejado pendientes dos ejercicios de pertenencia. Uno consistía en pertenencia entre punto y plano. Y teníamos que hallar la proyección del punto P', este punto P' lo tenemos que dibujar en la proyección vertical de forma tal de que pertenezca al plano ABC. De la misma forma habíamos planteado el punto Q segunda, dibujar la proyección prima de Q segunda para que el punto Q pertenezca al punto ABC. Habíamos dicho que para que un punto pertenezca a un plano, debe pertenecer a una recta del plano. Entonces, para que P pertenezca al plano, lo que podemos hacer es trazar una recta que contenga a P y que pertenezca al plano. Para que pertenezca al plano, este punto 1' y este punto 2, 2', son puntos que pertenecen al plano porque están en el contorno. Entonces, de esta forma, lo que podemos hacer es hallar la proyección del 1' sobre el plano segunda, trasladando este punto 1' sobre AC, acá voy a tener 1 segunda, y el punto 2 los trasladamos hasta BC segunda, por lo tanto acá tengo el 2 segunda. Acá obtengo la recta 1, 2 que pertenece al plano. Una vez obtenida esta recta de pertenencia, lo que tengo que hacer es trasladar el punto P' hacia la recta 1, 2. El punto me da acá. Acá obtengo P segunda. Este punto P segunda, P' pertenece al plano ABC porque está contenido en una recta que pertenece al plano. De la misma forma puedo operar con Q segunda. Si yo trazo una recta cualquiera que contenga Q segunda, puedo obtener los puntos 3 y 4 de pertenencia. El punto 3 segunda y el punto 4 segunda. Si hago pertenecer estos puntos al triángulo que son del contorno, bajo el 4 segunda sobre AB y bajo el 3 segunda sobre BC, lo bajo, 3 segunda, obtengo la recta 4, 3 que pertenece al triángulo. Entonces, el punto Q, para que pertenezca al plano, tiene que estar contenido en esa recta. Por lo tanto, el punto Q lo tengo que bajar hasta que esté contenido en esa recta. El punto Q, dado por sus proyecciones Q' y Q segunda, pertenecen al plano ABC porque pertenecen a la recta 3, 4, que es una recta del plano. Por más que el punto sea exterior, este plano ABC representa un plano finito, por lo tanto el punto Q pertenece a ese plano representado por el triángulo. El otro ejercicio que nos había quedado pendiente trataba de pertenencia entre recta y plano. Habíamos dado una recta cualquiera, R segunda, dada por solamente su proyección vertical, y necesitábamos hallar la proyección horizontal para que la recta pertenezca al plano dado ABC. Para eso trazábamos, como siempre, dos puntos de pertenencia, el punto 1 segunda y el punto 2 segunda. El punto 1 segunda lo bajábamos hasta BC para hacerlo pertenecer al plano, 1 segunda, y ya obteníamos la pertenencia del punto 1. Ahora, cuando queremos analizar la pertenencia del punto 2, al bajar este punto sobre BA, no sabemos exactamente su posición. Esto no es una indeterminación, sino que tiene una única solución. Para hallar esta solución, lo que debemos hacer es trazar la proyección lateral del plano y de la recta. Para eso trazamos una línea y trasladamos todo lo que tenemos en la proyección vertical a la proyección lateral del plano pi sub 3. Entonces trasladamos A y C, que van a estar a esta altura. C va a estar a esta distancia de la línea de tierra. Este va a ser el punto C, tercera. A va a estar a esta distancia de la línea de tierra. Este va a ser el punto A, tercera. Y por último el punto B, que va a estar a esta distancia de la línea de tierra, pero va a coincidir con su proyección vertical. Este es el punto B, tercera. Acá obtengo mi triángulo ABC en la proyección lateral. Lo único que me resta es trasladar el punto 2 a la proyección lateral. El punto 2 está sobre la recta BA, por lo tanto lo traslado hacia la recta BA tercera. Acá voy a tener el punto 2 tercera. Y por último lo que me queda es hacer el camino inverso
y obtener la posición exacta del punto 2'. Uniendo el punto, perdón, este es 1', uniendo el punto 1' con 2', obtengo la recta que pertenece al plano. En la clase de hoy lo que vamos a ver es paralelismo y perpendicularidad. Cuando hablamos de paralelismo hablamos de tres casos posibles: recta paralela a una recta, o paralelismo entre rectas; recta paralela a un plano, paralelismo entre recta y plano; y por último, paralelismo entre planos, cuando dos planos son paralelos. Entonces, vamos a empezar con el primer caso, que es paralelismo entre rectas. Dos rectas son paralelas cuando son paralelas en todas sus proyecciones. Por ejemplo, tengo la recta R, dada por sus proyecciones, R segunda y R', y le tengo trazado una recta paralela. Simplemente lo que hago es trazar rectas paralelas en todas sus proyecciones. Si este caso se da, por ejemplo, esta es la recta Q paralela a R segunda, y esta es la recta Q' paralela a R'. Si este caso se da en todas las proyecciones, en la proyección lateral y en el resto de las proyecciones, podemos decir que esta recta es paralela a la otra. Habitualmente lo que hacemos es chequear el paralelismo entre dos rectas en la proyección horizontal y la proyección vertical. Con eso alcanza para garantizar el paralelismo entre dos rectas, chequear en una y en otra que en ambas proyecciones sean paralelas. A excepción de un caso que necesitamos chequear en el tercer plano de proyección, que es el siguiente caso. El caso que necesitamos chequear en el tercer plano de proyección es el caso de dos rectas que son paralelas al plano π3. Por ejemplo, la recta R y la recta Q, dada por sus proyecciones, R segunda y R', y Q segunda y Q'. Yo este caso necesito chequear el paralelismo con una tercera proyección, y va a depender de cómo defina a estas dos rectas. Estas dos rectas, si bien las dos son paralelas al plano π3, no sé si son paralelas entre sí. Para eso lo que tengo que hacer es tomar dos puntos de cada una de ellas y chequear el paralelismo. Hay un caso en el que no son paralelas cuando tomo los puntos cruzados. Por ejemplo, si tomo que este punto A segunda es este de acá abajo, A', este punto B segunda lo pongo por encima aquí, y acá hago al revés, C segunda lo dejo arriba, C segunda, y D segunda lo dejo abajo, D', perdón, D'. Si yo hago la proyección lateral de esta recta, tomando estos cuatro puntos, me va a dar que son dos rectas alabiadas. Vamos a analizarlo. El punto A y C van a estar alineados a esta altura, el punto B y D van a estar alineados a esta altura, y la distancia de la línea de tierra la voy a trasladar de la siguiente manera. El punto B y C están a esta distancia de la línea de tierra, el punto B va a estar acá, B tercera, y el punto C va a estar acá, C tercera. Y el punto A y D van a estar a esta distancia de la línea de tierra, que si la traslado hasta acá, va a quedar que el punto A va a estar aquí, A tercera, y el punto D va a estar acá, D tercera. Si yo uno A y B, C y D, veo que son dos rectas que son paralelas al plano π3, pero no son paralelas entre sí, debido a que son dos rectas alabiadas. Estas dos rectas, si bien no se cortan, son dos rectas alabiadas. Por lo tanto, no son ni paralelas ni concurrentes. Este es el único caso, cuando las dos rectas son paralelas al plano π3, que debería chequear en una tercera proyección. Si no, con dos proyecciones, con una recta cualquiera, vamos a hacer otro ejemplo. Cuando tengo una recta que no es paralela al π3, simplemente para trazar una recta paralela, vamos a suponer que esto es R segunda y esto es R', para trazar una recta paralela simplemente alcanza con trazar una paralela a R', que le vamos a denominar Q', y una paralela a R segunda en cualquier lado, esta es paralela, Q segunda.
con chequear en estas dos vistas ya me alcanza para decir que estas dos rectas son paralelas. Entonces, una recta es paralela a otra cuando en todas sus proyecciones se verifica el paralelismo entre rectas. El segundo caso de paralelismo es paralelismo entre una recta y un plano. Entonces, si tenemos un plano cualquiera, vamos a dibujar un plano oblicuo cualquiera, dado por sus proyecciones. Y me dicen dibujar una recta paralela a este plano. Para que una recta sea paralela a un plano, debe ser paralela a una recta del plano. Por lo tanto, yo podría tomar, por ejemplo, la arista BC y dibujar una recta cualquiera que sea paralela a BC. Por ejemplo, R segunda, R'. Esta recta R es paralela al plano ABC porque es paralela a una recta del plano. En este caso utilicé BC. Pero también podría utilizar una recta cualquiera del plano. Yo puedo dibujar una recta que pertenezca al plano. Esta recta pertenece al plano porque tiene dos puntos, 1 segunda y 2 segunda. Vamos a llamarla recta Q. Y si hago pertenecer esta recta al plano, 1 y 2, yo podría trazar una recta paralela al plano, trazando una recta paralela a esta que está contenida en el plano. Por lo tanto, yo podría hacer una cosa así. Esta paralela, vamos a llamarle recta S segunda, S'. Esta recta es paralela a Q porque es paralela a Q porque en sus dos proyecciones es paralela a Q. Y como Q pertenece al plano, puedo decir que la recta S es paralela al plano ABC. El último caso de paralelismo que nos queda analizar es cuando dos planos son paralelos. Dos planos van a ser paralelos cuando dos rectas de un plano sean paralelas a dos rectas del otro. Por lo tanto, tengo que garantizar que dos rectas de este plano que voy a dibujar sean paralelas a dos rectas de otro plano. Entonces, estoy dibujando un plano oblicuo cualquiera, dado por sus proyecciones. Y lo que voy a hacer es, si me piden dibujar un plano paralelo a este, lo que tengo que hacer es cumplir con la condición de paralelismo. Es decir, tengo que dibujar un plano que tenga dos rectas del plano que voy a dibujar, que sean paralelas a dos rectas de este plano que ya tengo como consigna. Por lo tanto, puedo tomar dos rectas pertenecientes a este plano. Lo más fácil es tomarlas de contorno. Voy a tomar la recta BC y dibujo una recta paralela a BC. ¿Sí? Le voy a denominar R segunda, R'. Y luego puedo tomar otra recta de contorno, por ejemplo la recta AC. ¿Sí? Que es la recta naranja. Estas dos rectas son dos rectas concurrentes de este plano. Y voy a hacer una recta concurrente a la recta R que sea paralela a esta recta AC. Por lo tanto, voy a dibujar una recta paralela a AC. Y por este punto de concurrencia, que le voy a llamar 1', 1 segunda, voy a trazar una recta paralela a AC. Ahí. Esta recta S segunda, S', es paralela a la recta AC. Entonces cumple con la condición. Dos rectas concurrentes de este plano son paralelas a dos rectas concurrentes del otro plano. Estas dos rectas concurrentes definen un plano, ¿sí? Estas dos rectas concurrentes definen un plano que es paralelo al plano dado. Un ejercicio de paralelismo que ustedes pueden practicar, se lo pueden poner ustedes en sus casas, en sus carpetas, es dibujar un plano cualquiera. Dibujar un plano cualquiera y dibujar un plano paralelo al plano dado que pase por el punto P, por ejemplo. P segunda, P'. Lo dejamos pendiente de solución para la clase que viene si ustedes intentan dibujar un plano paralelo al plano ABC que pase por P. Simplemente lo que hay que hacer es dibujar dos rectas
que sean concurrentes, que contengan el punto P y que esas dos rectas sean paralelas a dos de este. Lo dejo pendiente para la clase que viene. Cuando hablamos de perpendicularidad, también podemos observar tres casos: perpendicularidad entre rectas, perpendicularidad entre recta y plano y perpendicularidad entre planos. Vamos a hacer un pequeño análisis del primer caso, que es perpendicularidad entre rectas. Vamos a dibujar dos rectas, R segunda y S segunda. R' y S'. Para hablar de perpendicularidad, lo que tengo que hacer es primero chequear que sean dos rectas concurrentes. ¿Cómo chequeo eso? Bueno, tienen que determinar un punto en ambas proyecciones y esas proyecciones tienen que estar alineadas. Y segundo, por ejemplo, acá veo en una proyección, veo un ángulo a 90 grados. La pregunta es, ¿estas dos rectas son perpendiculares en el espacio? La respuesta es no, debido a que para que dos rectas sean perpendiculares en el espacio, en las proyecciones, en la proyección donde verifico la perpendicularidad, una de estas dos rectas, al menos una, tiene que estar en verdadera magnitud. Y estas, como son dos rectas oblicuas, ni esta ni esta están en verdadera magnitud. Por lo tanto, estas dos rectas no son perpendiculares. Entonces, la condición de perpendicularidad entre una recta y otra es que al menos una de las rectas donde verifico la perpendicularidad esté en verdadera magnitud. Por lo tanto, si me piden trazar una recta perpendicular a la recta R, yo lo que voy a hacer es trazar una recta perpendicular a esta, ¿sí? Voy a llamar S segunda, y tengo que verificar en esta vista que sean concurrentes y que S esté en verdadera magnitud, ya que R no puede estar, porque me dieron las dos proyecciones. Entonces, para que esta S esté en verdadera magnitud, la única que me queda es que S sea paralela a la línea de tierra. S'. Entonces, si esta está paralela a la línea de tierra, esta es verdadera magnitud, y cuando yo verifico la perpendicularidad, hay al menos una en verdadera magnitud, puedo garantizar de que estas dos rectas son perpendiculares en el espacio. El segundo caso de perpendicularidad es perpendicularidad entre recta y plano. Si a mí me dan un plano determinado alfa, imagínense un plano alfa flotando en el espacio, y me dicen trazar una recta perpendicular a este plano, bueno, simplemente lo que tengo que hacer es trazar una recta que esté a 90 grados respecto del plano. Ahora, ¿cómo garantizo que esta recta esté a 90 grados respecto del plano? Bueno, tengo que chequear esta perpendicularidad en dos rectas concurrentes del plano. Tengo que chequear en este sentido y en algún otro sentido, por ejemplo así, tengo que chequear que esta recta sea perpendicular a la naranja y a la amarilla. Por lo tanto, para que esta recta sea perpendicular al plano, tiene que ser perpendicular a dos rectas concurrentes del plano. Teniendo en cuenta esa condición de perpendicularidad, para que una recta sea perpendicular a un plano, tiene que ser perpendicular a dos rectas concurrentes del plano, yo podría trazar un plano oblicuo cualquiera, y ver cómo determinar una recta perpendicular a este plano. Para eso lo que tengo que hacer es trazar dos rectas concurrentes de este plano que estén en verdadera magnitud. Si yo me garantizo que esas rectas tienen al menos una verdadera magnitud, puedo garantizar la perpendicularidad en la recta que voy a trazar luego. Entonces lo que hago es, una recta que pertenezca a este plano, la voy a hacer pasar por A para ahorrarme un punto nomás. Esta es paralela a la línea de tierra, tengo el punto 1 segunda, que está sobre BC. Esta recta amarilla la vamos a denominar recta horizontal, segunda horizontal prima, pertenece al plano y esta horizontal está en verdadera magnitud, ¿sí? Por lo tanto, yo aquí podría, como esta está en verdadera magnitud, podría trazar una recta que esté a 90 grados respecto de esta, y estos 90 grados se van a cumplir en el espacio porque la amarilla está en verdadera magnitud, ¿sí? Entonces ya tracé la proyección horizontal de mi recta R.
Podría hacer lo mismo, pero con las proyecciones invertidas para trazar mi proyección vertical. Entonces lo que voy a hacer es trazar una recta paralela a la línea de tierra que pertenezca al plano. Voy a obtener este punto 2', esta recta verde. Esta recta verde es una recta frontal que va a pertenecer al plano. Entonces este punto 2 lo subo y lo hago coincidir aquí. 2 segunda. Esta recta verde pertenece al plano y tiene la característica que esta proyección vertical va a estar en verdadera magnitud. Por lo tanto, podría trazar una recta perpendicular a esta. Esta es una recta segunda. Y puedo garantizar esta perpendicularidad porque esta es en verdadera magnitud. Por lo tanto, lo que me quedó es una recta R, dada por sus proyecciones R segunda y R', y esta recta R es perpendicular a la recta amarilla, porque aquí verifico la perpendicularidad, y es perpendicular a la recta verde porque aquí verifico la perpendicularidad. Por lo tanto, cumple con la condición. R es perpendicular a dos rectas concurrentes de este plano. Por último, vamos a ver qué pasa cuando necesito trazar un plano perpendicular a otro. Habíamos visto que si tengo un plano flotando en el espacio, puedo trazar dos rectas concurrentes de este plano y puedo trazar una recta perpendicular al plano dado, verificando la perpendicularidad en dos rectas que estén en verdadera magnitud. Ahora bien, si yo intento trazar un plano que contenga esta recta, que es perpendicular al plano alfa, todos los planos que contengan esta recta van a ser perpendiculares al plano alfa. Si yo, por ejemplo, intento trazar un plano así, va a ser perpendicular al plano alfa. Si intento trazar un plano perpendicular así, también va a ser perpendicular al plano alfa porque contiene a esta recta que es perpendicular a alfa. Cualquiera de estos tres planos es perpendicular al plano alfa. ¿Por qué? Porque contiene una recta que es perpendicular a dos del plano. Por lo tanto, para que un plano sea perpendicular a otro, uno de los planos tiene que contener una recta que sea perpendicular a dos rectas concurrentes del plano. Vamos a ver un ejemplo de perpendicularidad entre planos. Entonces, tengo un plano cualquiera. Vamos a ver cómo hago para trazar un plano perpendicular a este. Habíamos dicho que el plano que voy a trazar tiene que tener al menos una recta que sea perpendicular a dos rectas de este. Hacemos lo mismo de perpendicularidad entre rectas. Trazo una recta horizontal que pertenezca al plano. Esta recta horizontal, esta está en verdadera magnitud. Y luego trazo una recta frontal, que también tenga al menos una de sus proyecciones en verdadera magnitud. Esta recta tiene este punto. Esta recta frontal segunda está en verdadera magnitud. Entonces tengo dos rectas concurrentes que pertenecen al plano y al menos en una de las proyecciones están en verdadera magnitud. Simplemente lo que tengo que hacer es trazar una recta perpendicular a ese plano. Por lo tanto voy a trazar una recta que sea perpendicular a esta que está en verdadera magnitud. Puedo garantizar la perpendicularidad de acá y puedo trazar S segunda y puedo trazar S' que sea perpendicular a esta. S'. Bien, con esta recta S, si yo construyo un plano con esta recta S, voy a obtener un plano que es perpendicular al plano ABC. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es, por cualquier punto de S, tomo un punto cualquiera de S, y trazo una recta cualquiera, por ejemplo, esta, Q segunda, Q'. Las rectas S y Q determinan un plano que va a ser perpendicular al plano dado. ¿Por qué? Porque tienen este plano que construí, tiene la recta S, que es perpendicular a dos rectas del plano ABC. Como ejercicio de perpendicularidad, podríamos plantear, por ejemplo, voy a dibujar dos planos. Segunda.
Entonces tengo dos planos, dado por sus proyecciones, son planos oblicuos, tienen determinadas, estos planos tienen alguna característica, que por ejemplo la recta AC en este plano está en verdadera magnitud, ¿sí? La recta, perdón, AC, que es esta, está en verdadera magnitud porque esta es paralela a la línea de tierra. Y la recta BC también está en verdadera magnitud, pues es paralela a la línea de tierra. Tengan en cuenta eso. Si determino un punto cualquiera, un punto P, dado por sus proyecciones, P segunda, P', un ejercicio podría ser trazar un plano que pase por el punto P y sea perpendicular a ambos. Lo dejamos pendiente para la clase siguiente.